Bien, vamos a iniciar entonces con los cambios de estados, los estados de la materia y lo que es la teoría cinético-molecular. Para arrancar, vamos a ver que los estados de la materia son tres los que vamos a trabajar hoy: sólido, líquido y gaseoso. Bien, sólido. ¿Qué es lo que vamos a ver del sólido? En el sólido, las partículas están sumamente organizadas, una al lado de la otra, sin dejar prácticamente ningún espacio vacío, ¿sí? Están muy apretadas y forman un orden muy estricto, ¿sí? Por eso, las partículas en el sólido permiten que ese sólido, al estar tan organizadas, tenga peso, tenga volumen y tenga forma, porque al estar tan organizadas le dan forma. Pero en el sólido, como las partículas justamente están tan organizadas, tan apretadas, ¿sí? Lo que hacen es reducir la capacidad de movimiento. Si tenemos las partículas del sólido tan apretadas, tan juntas, estas partículas yo no las puedo sacar, no las puedo trasladar de un lado al otro. Tampoco las puedo dar vuelta, porque este sólido justamente hace que las partículas las tenga tan unidas, tan fuertes, tan unidas entre ellas, es tanta la fuerza que las atrae, que tampoco pueden rotar. Lo único que pueden hacer es vibrar en el lugar. Por eso, por ejemplo, si ponemos la mano en la mesa, ¿sí? Y yo golpeo, se va a trasladar la vibración y la voy a sentir. Entonces, ¿los sólidos vibran? Sí. ¿Rotan? No, no pueden dar la vuelta. Rotar es dar la vuelta sobre sí mismo. ¿Se trasladan? No, tampoco pueden ir de un lugar a otro. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque se atraen mucho. La fuerza de atracción es máxima. ¿Se rechazan? No. La fuerza de repulsión es mínima. Esto es fuerza de atracción y fuerza de repulsión. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Si se aumenta su temperatura, si yo caliento un sólido, como por ejemplo sacar un hielo del freezer o del congelador, ¿qué es lo que va a pasar? En el aire, lo dejo arriba de la mesa, hay más temperatura en el aire que adentro del freezer. Si se aumenta su temperatura, pasa a líquido. ¿Correcto? Ahí entonces llegamos a los líquidos. En los líquidos, las partículas ya no están tan unidas, tan organizadas, tan juntas, ¿sí? Por eso el líquido tiene cierto movimiento. ¿Tiene peso? Sí, porque está formada por partículas, como todo lo que es materia. La materia siempre tiene masa, peso. ¿Tiene volumen? Sí, yo la puedo medir en litros. Ocupa un lugar. Siempre el mismo lugar ocupa el líquido, ¿sí? Yo tengo 1 litro de Coca-Cola y siempre voy a tener 1 litro de Coca-Cola, a menos que me la tome, ¿sí? Pero no va a cambiar. ¿Tiene forma? No. Si yo tengo la Coca-Cola en la botella, tiene forma de botella. Si la pongo en una jarra, tiene forma de jarra. Va a adoptar la forma del recipiente. Bien, estas partículas, al estar más sueltas,
pueden vibrar, ¿sí? Y pueden rotar. Lo que no pueden hacer solas es trasladarse. Si yo agarro un vaso de agua y lo dejo quieto sobre la mesa, ¿sí? Yo tengo un vaso lleno de agua. Las partículas no se van a mover solas desde acá hasta acá, ¿sí? Sí pueden fluir y derramarse si yo se los provoco, pero solitos no. Entonces, ¿vibran? Sí. ¿Rotan? Sí. ¿Se trasladan solas? No. No tienen la capacidad de trasladarse solas. Acá lo interesante es que ¿cuántos se atraen y cuántos se rechazan? ¿Cuánto es la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión? Son iguales. Por eso, ni se atraen ni se rechazan. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si la temperatura aumenta, yo caliento un líquido. Como calentar agua en una pava. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a empezar a transformarse y va a pasar al estado gaseoso. Si la temperatura disminuye, yo pongo un líquido en el freezer, ¿sí? Y disminuyo su temperatura, va a pasar a estado sólido y volvemos hacia atrás. Bien. Entonces, llegamos al estado gaseoso. Acá, las partículas no solamente están sueltas, sino que tienen esto. ¿Por qué las dibujamos de esta manera? Porque el gaseoso tiene la capacidad de moverse solo, de trasladarse de un lado al otro. Por eso, si yo me pongo desodorante estando en la cocina, en un rato siento ese olor en la pieza o en el comedor. ¿Les pasa a ustedes cuando estamos en clase? Si alguien en el rincón del salón se pone desodorante, al rato todos en el salón sentimos el olor a desodorante. ¿Por qué? Porque las partículas de ese gas se trasladaron de un lugar al otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gas tiene la capacidad de ocupar todo el espacio disponible. Correcto hasta ahí. ¿Tiene peso? Sí, porque está formado por partículas y esas partículas tienen peso. ¿Tiene volumen? Si yo tengo el tarrito de gas, de aerosol, de desodorante y libero ese gas, en un rato lo sentimos en todo el salón que estábamos. Entonces, las partículas primero estaban encerradas acá y ocupaban ese lugar. Ahora lo liberé en el salón y las partículas se desparramaron. Entonces, acá era un volumen de 200 centímetros cúbicos que tenía el tarrito. En cambio, el salón es mucho más grande. No tienen volumen propio. ¿Por qué? Porque siempre ocupan todo el espacio disponible. ¿Tienen forma? No, tampoco. Acá tenía forma de desodorante en aerosol. Acá va a tener forma de salón. Si abro la puerta y la ventana, va a escapar al aire, ¿sí? Al exterior. Tampoco tienen forma. Al igual que los líquidos, tiene la forma del recipiente. ¿Tienen la capacidad de vibrar? ¿Están tan sueltas? ¿Pueden vibrar? Sí, pueden vibrar. ¿Pueden rotar? También, porque más sueltas están, más movimiento tienen. Y dijimos que además se pueden mover de un lado al otro solitas. Entonces, ¿vibran? Sí. ¿Rotan? Sí. Y se trasladan también. Miren esto. No tiene volumen, no tiene forma, pero tiene todos los movimientos. Mientras que el líquido tenía peso y volumen, no tenía forma, no se trasladaba.
Y el sólido, recordemos, tenía peso, tenía volumen, tenía forma, pero el único movimiento que podía hacer era de vibrar. Mientras más organizadas están las partículas, más características en cuanto a forma, peso y volumen tienen. Pero mientras más desorganizadas están, mientras más se van soltando, van agarrando la capacidad de moverse. ¿Bien? ¿Se atraen? No, ni un poquito. La fuerza de atracción es mínima, casi ninguna. Lo que sí hacen es rechazarse un montón. Justamente porque se rechazan, tienden a estar cada vez más lejos unas de la otra. Porque justamente lo que hacen es alejarse. ¿Bien? Se rechazan, se alejan todo el máximo posible. No tengo la posibilidad de seguir aumentándole demasiado la temperatura a un gas. Puedo hacerlo, pero no demasiado. Acá lo importante es qué va a pasar. Si se disminuye su temperatura, yo enfrío un gas y va a pasar a líquido. Cuando vemos, por ejemplo, esto, cuando yo me estoy bañando, el aire caliente, el vapor que sale del agua, choca contra los azulejos del baño y los azulejos se empañan. ¿Y eso por qué va a pasar? Porque el azulejo está frío. Entonces, el gas que tocó ese azulejo se enfrió de golpe, ese vapor de agua, y se transformó en líquido. Y por eso gotea. ¿Sí? Se transforma ese vapor de agua en un líquido. Bien, vamos a ver la teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular habla de la cinética de la molécula. ¿Y qué es la cinética? La cinética es la capacidad de movimiento. Si algo tiene energía cinética, esto es energía cinética, significa que tiene la capacidad de moverse. Bien, vamos a hacer un repasito de temas anteriores. La materia está formada por partículas, ¿sí? Tanto los sólidos como los líquidos como los gaseosos están formados por partículas. Las partículas tienen esta energía cinética de la que estábamos hablando. Y es el movimiento de las partículas. ¿Correcto hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si aumentamos la temperatura, ¿sí? Si se aumenta la temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos esto. La temperatura, lo que me mide, ustedes ya lo habían visto, que la temperatura es la medida del calor. ¿Y qué era el calor? Esto ya lo habíamos visto. El calor es energía. ¿Sí? Es una forma de energía el calor. Si yo le doy temperatura a una partícula, esa energía que le llega en forma de calor se transforma en energía cinética. Es decir, esa energía que le llegó en forma de calor, al acumularse en la partícula, se transformó en energía cinética. ¿Y qué era la energía cinética? Era movimiento. Entonces, una partícula que yo le doy calor, transforma esa energía calórica en energía cinética, por lo tanto, se empieza a mover más. ¿Bien? ¿Queda claro de ahí? ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, si se aumenta la temperatura,
la temperatura aumenta. Por lo tanto, la energía cinética aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento de la partícula también aumenta. ¿Bien? En cambio, si disminuye su temperatura, menos temperatura. Por lo tanto, menos energía cinética. Por lo tanto, menos movimiento. ¿Bien? Dato importante. Las partículas en un gas se mueven permanentemente en todos los sentidos y direcciones, pero siempre en línea recta. Imaginemos que tenemos un gas contenido en un ambiente que no puede escapar, ¿sí? No hay lugar para que pueda escaparse ninguna partícula. Bien, vamos a dibujar un par de partículas por acá. Las partículas van a hacer un movimiento siempre en línea recta, pero jugando de un lado a otro. Veamos acá. Por ejemplo, esta partícula puede hacer así, 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 así. ¿Correcto? Si buscamos otra partícula, esta otra partícula puede ser así. Van rebotando como pelotitas, ¿sí? De un lado hacia otro. Pueden chocar y se alejan. No pueden esquivarse, ¿sí? Por ejemplo, van a chocar así, chuc, 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 siempre en línea recta. No pueden hacer esto. No pueden esquivarse. ¿Queda claro? Siempre en línea recta. Si vienen enfrentadas, se chocan y vuelven. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver qué relación tiene esta energía cinética con los cambios de estado. Recordemos que en el sólido las partículas están completamente unidas, organizadas, juntas, sin dejar espacios vacíos. En el líquido estaban un poco más desorganizadas, ya dejan espacios vacíos, tienen un poco más de capacidad de movimiento. Y en el gaseoso, las partículas están completamente alejadas unas de otras, tienden siempre a escaparse y a ocupar todo el lugar disponible. Bien, entonces, en un sólido, el movimiento es poco. Por lo tanto, tienen poca energía cinética. ¿Sí? En un líquido tienen media capacidad de movimiento. Por lo tanto, tienen media energía cinética. En un gaseoso tienen una alta capacidad de movimiento. Por lo tanto, tienen mucha energía cinética. Mientras más energía cinética tengan, más movimiento van a tener. ¿Sí? Entonces, cuando yo le agrego energía cinética, paso de un estado al otro. Veamos esto. Sólido, gaseoso, líquido. Si aumento la temperatura, aumento la energía cinética. Por lo tanto, aumento el movimiento. Si en un estado sólido las partículas estaban muy juntas, muy organizadas, ¿sí? Bien unidas unas de otras, yo le doy mayor energía cinética, se empiezan a mover, la vibración es más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llega un momento en que se sueltan. Y tengo un líquido. En ese líquido, las partículas vibraban y rotaban, cada vez más, cada vez más, cada vez más, se me escapó en forma de gas. ¿Sí? Si yo disminuyo la temperatura, disminuyo la energía cinética. Por lo tanto,
disminuye el movimiento. Bien, de esa manera paso de sólido, están al revés, perdón, sólido, acá debería decir líquido y acá debería decir gaseoso. Bueno, de sólido paso a líquido y de líquido paso a gaseoso, ¿sí? Aumentando la temperatura, es decir, aumentando la energía cinética, por lo tanto aumenta el movimiento. De un gaseoso, si disminuyo la temperatura, paso a líquido. Si sigo disminuyendo su temperatura, paso a sólido, porque lo que se está disminuyendo es la energía cinética. ¿Correcto hasta aquí? Vamos a ver entonces los tipos de cambios de estado. Bien, dijimos que si aumentamos la energía, ¿sí? Aumento la capacidad de movimiento, aumento el calor. Primero aumento el calor, aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética, por eso aumenta el movimiento. Hay un aumento de energía. Tenemos los cambios progresivos, ¿sí? Pasa de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Si yo tengo una disminución del calor, por lo tanto disminuye la temperatura, disminuye la energía cinética, disminuye el movimiento, tengo el regreso, tengo los cambios regresivos. Acá avanzo, acá vuelvo. ¿Bien? ¿Cómo se llaman estos cambios de estado? De sólido a líquido se llama fusión. De líquido a gaseoso se llama vaporización. Y de sólido a gaseoso se llama volatilización. Los cambios que regresan de gaseoso a líquido, tengo una condensación. De líquido a sólido, tengo una solidificación. Y de gaseoso a sólido, tengo una sublimación. Correcto hasta acá. Vimos entonces cómo se dan los nombres. Por lo tanto, yo puedo pasar de cualquier estado a cualquiera de los otros. Si quiero pasar de líquido a sólido, lo hago por solidificación. De líquido a gaseoso, lo hago por vaporización. ¿Sí? Cualquiera de los tres pasa a cualquiera de los otros. Correcto hasta acá. Vamos a ver la vaporización, específicamente, que es el pasaje de líquido a gaseoso, ¿sí? Vaporización, con Z, cuidado acá. ¿Qué es lo que va a pasar? El pasaje de líquido a gaseoso se puede dar de dos maneras diferentes. Por evaporación se puede dar, o se puede dar por ebullición. ¿Bien? La evaporación ocurre a temperatura ambiente. Aumenta la temperatura de las partículas de arriba. En la ebullición se da a cierta temperatura, todo el líquido se calienta y es cuando hierve. Vamos a verlo específicamente. Un charquito de agua que tengo en el patio de casa. ¿De dónde va a recibir calor? Del sol, aunque sea poquito, aunque haga frío, aunque sea invierno, recibe calor desde arriba. Entonces, esta parte del líquido es la que se va a calentar, va a recibir mayor energía calórica, mayor energía cinética, por lo tanto más movimiento, y estas partículas de acá se van a empezar a escapar en forma de gas. ¿Correcto? Entonces de a poquito va a ir bajando el nivel de mi charquito. ¿Bien? Por eso la temperatura es ambiente, porque es la que reciben del sol. Y por eso lo que se calienta es lo de arriba y se da de arriba hacia abajo. En la ebullición es normalmente cuando decimos que algo hierve. El calor viene desde abajo. Se van a calentar las partículas de acá. Van a subir
porque tienden a escaparse, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? El aire con el que se encuentran arriba está más frío que el líquido. Acá hay aire más frío, no importa que haga calor, está más frío que el líquido. Entonces se enfrían un poquito y vuelven a bajar. Se vuelven a calentar y vuelven a subir. Se vuelven a enfriar y vuelven a bajar. Y algunas se van escapando. La que no se enfría de golpe y logra escapar, se va en forma de vapor. La que se enfría y se vuelve a calentar. Este movimiento que hacen de que sube, se enfría y baja, son las burbujas que logramos ver cuando, por ejemplo, hierve el agua de la pava. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el líquido se calentó desde abajo, subió caliente, se enfrió y bajó. Y sigue haciendo esas burbujas de que sube y baja. Por eso vemos burbujear. Se da a cierta temperatura. ¿Por qué ponemos cierta temperatura? Porque depende del líquido del que estemos hablando. Si hablamos del agua, ¿a cuánto hierve el agua? El agua hierve a 100 grados centígrados o grados Celsius. Si hablamos del alcohol, hierve a otra temperatura. Si hablamos del aceite, hablamos de otra temperatura. Cada sustancia tiene su punto de ebullición. Lo habíamos visto al punto de ebullición cuando vimos propiedades, que era una propiedad de la materia cualitativa. ¿Qué quería decir eso? Que si no importaba si yo tengo una gotita o tengo una pileta de agua, yo lo que necesito es que llegue a los 100 grados, ¿sí? Va a cambiar la cantidad de tiempo en que va a tardar en llegar, porque a mayor cantidad de agua, más cantidad de tiempo voy a tardar en que llegue a los 100 grados. Pero tiene que llegar a los 100 grados, no importa cuánto líquido yo tenga, ¿sí? Y cada sustancia tiene un punto de ebullición propio, independiente de otras sustancias y que lo hacen único. ¿Bien? Y ahora sí, fin. Terminamos por hoy. Nos vemos pronto, eso espero. Si no, nos seguimos viendo por videíto. Les sigo dando las clases virtuales. Cuídense, respeten la cuarentena, así esto pasa más rápido. Un beso enorme.